UATV presenta. ¿Cuántas veces en nuestra infancia no escuchamos historias de viajes fantásticos a tierras misteriosas y desconocidas? ¿Cuántas veces nos asombramos con los viajes de Marco Polo al Oriente o con las narraciones de Cristóbal Colón al descubrir un nuevo mundo? Y es que entonces todo estaba tan lejano. En la actualidad, gracias a los modernos medios de transportación, las distancias ya no son largas y todo se encuentra al alcance de nuestras manos. Los invito a que el día de hoy conozcamos un poco más sobre la historia de estos medios de transportación, por supuesto en su programa Cóctel de la Ciencia. Comenzamos. En una clásica novela de Julio Verne, el caballero inglés Phineas Fogg, junto con su criado el francés Passepartout, emprendieron un vertiginoso viaje para dar la vuelta al mundo en 80 días. Esto ocurría en el año de 1872. Hoy, si abordas un Aerobús A380, lograrías hacer el mismo viaje en menos de 24 horas. Vayamos con el doctor Eugenio Pérez Molfe para conocer un poco más sobre la historia de los medios de transporte. Pocos inventos en la historia de la humanidad nos han impactado y nos impactan tanto como los que se refieren a los medios de transporte. Estos medios de transporte que todo mundo conocemos, usamos diariamente, a veces incluso más de lo que deberíamos, pues han marcado la forma de vida que tenemos. Los medios de transporte pues no siempre han estado disponibles, no siempre los hemos tenido. En un principio en la historia de la humanidad pues obviamente el único medio de transporte del que se disponía pues era el propio humano, eran las propias piernas de los humanos, en donde sabemos por ejemplo que las primeras migraciones de poblaciones de África hacia otros continentes pues obviamente eran a pie y tardaban a veces generaciones. No era de que yo me voy caminando de aquí a China y a ver cuándo llego, sino de que mis tataranietos eran los que llegaban finalmente a su destino. Actualmente sabemos que los medios de transporte han modificado dramáticamente eso y nos han permitido pues tener una intercomunicación mucho mayor entre nosotros. Quizá dentro de los medios de transporte que todavía se conservan y son importantes, el primero que se desarrolló fue la navegación, porque es el medio de transporte más sencillo, el que requiere, digamos, menos inventiva y simplemente consiste en aprovechar ya sea la misma fuerza humana o la fuerza del viento para poder trasladarse en cuerpos de agua de un lugar a otro. Si alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de caminar o de andar remando por ahí en un río, pues sabrá que es mucho más fácil, gastamos menos energía si nos vamos en una balsa por el río. Los primeros humanos, las primeras civilizaciones conocieron eso, dieron o entendieron la gran importancia de la navegación y es esa la razón de por qué, si nos acordamos un poquito de nuestras clases de historia, todas las grandes civilizaciones se establecieron ya sea en las costas o a la orilla de ríos. Quizá la única o de las muy pocas excepciones que se conoce donde una gran civilización se estableció muy lejos del mar y lejos de grandes ríos fueron nuestros antepasados aztecas que se establecieron en un altiplano. Sin embargo, hay que recordar que en sus primeros tiempos la Ciudad de México estaba cruzada en lugar de calles por canales, es decir, seguía dándose la navegación como el principal o el más importante medio de transporte. Y la navegación siguió siendo durante mucho tiempo el medio de transporte más importante hasta que se fueron descubriendo, se fueron inventando otros elementos que revolucionaron la manera como nos movemos actualmente.
Dentro de los inventos que de alguna manera afectaron o marcaron épocas dentro del desarrollo de los medios de transporte, pues quizá después de la navegación, después de las balsas, de los barcos, el que más conozcamos, el que más nos es familiar y vemos todos los días es el invento de la rueda, que es quizá, si a un niño pequeño le preguntamos cuál fue el primer invento del hombre, pues nos va a decir que el fuego o la rueda. Son cosas bien conocidas. Obviamente nadie sabe quién inventó la rueda ni cuándo fue exactamente. Se sabe que fue más o menos 3200 años antes de nuestra era, cuando al menos ya hay registros de las primeras ruedas. Esa rueda, junto con lo que ya antes se había desarrollado, que era la domesticación de los animales, pues permitió el desarrollo de lo que conocemos ahora como carretas y todos esos elementos que son tirados o son jalados por tracción animal, que duraron mucho tiempo como el único medio de transporte disponible. Esto ocurrió más o menos hasta hace, en esa escala, relativamente poco tiempo. En 1777 se dio el primer invento después de la rueda que volvió a revolucionar los transportes, y este invento fue el de la máquina de vapor, que fue inventada por James Watt. La máquina de vapor no era más que una forma de utilizar combustibles como madera, como carbón, para calentar agua, generar vapor y a través de la presión de ese vapor mover maquinarias. La máquina de vapor en la primera o en sus primeras instancias se utilizó para los barcos, para mover barcos. Los primeros barcos ya mecánicos, ya que tenían un motor, pues eran a vapor. Y eso fue una de las revoluciones que aceleró mucho el movimiento de mercancías a través también de la navegación. Otro invento que no trascendió mucho, de hecho ahora lo utilizamos nada más como curiosidad o como paseo o como juego, fue el globo aerostático, es decir, el primer aparato que permitió al hombre surcar los cielos, es decir, volar. Ese globo aerostático fue inventado en 1783 por dos hermanos, Joseph y Etienne Montgolfier. Ellos en Francia desarrollaron esos globos que realmente no tuvieron nunca una gran importancia como medio de transporte, pero sí nos permitieron ver que sí era posible el transporte a través de los cielos, el transporte aéreo. Otro invento que también fue crucial como medio de transporte fue la locomotora. La primera o las primeras fueron locomotoras de vapor. Estas se inventaron en 1803. Fue gracias a un inventor, Richard Trevithick, que se logró acoplar la locomotora de vapor a un vehículo, a unas vías, y desarrollar todo lo que fue el ferrocarril, que quizá fue uno de los medios de comunicación más importantes del siglo XIX y de principios del siglo XX, y que todavía seguimos utilizando, aunque aquí en México ya únicamente para transporte de carga. El motor eléctrico, que fue otro gran avance, es decir, la posibilidad de tener vehículos eléctricos que ahora entendemos. Antes en su momento no se entendió, pero ahora entendemos cuál es su importancia desde el punto de vista ambiental. El motor eléctrico se inventó en 1837 gracias al inventor Thomas Davenport. Entonces en ese momento ya se tenía la posibilidad de mover con máquinas de vapor o con máquinas eléctricas, aunque obviamente estas eran todavía muy poco eficientes. Otro gran avance fue, ya comentamos que la rueda data de muchísimos años, de miles de años atrás, pero el neumático, es decir, la rueda de caucho, la rueda de goma, que ahora vemos en todos los vehículos importantes, fue un invento de 1846 de Thomas Hancock, que fue el inventor del neumático, y gracias a él se dio un gran desarrollo en la transportación terrestre. Finalmente, o ya para más cerca de nosotros, el motor de combustión interna, que es ya el motor de gasolina que utilizamos todos los días, o motor a diésel o de algún otro combustible, fue inventado en 1860 en Bélgica por un inventor, Jean-Joseph Etienne. Él desarrolló los primeros motores de combustión interna que ahora usamos pues incluso más de lo que deberíamos por los problemas ambientales que generan, pero que son sumamente eficientes. Finalmente, pues todos o la mayoría sabemos, el invento más reciente en este sentido fue el avión, que se dio ya en 1900, en los años 1900, en 1903, por los hermanos Wright en los Estados Unidos. Y ahora sabemos de la gran importancia que tiene el avión como medio de comunicación. Y finalmente, quizá uno de los avances más recientes en términos de medios de transporte fue el motor a reacción, el motor de los cohetes, el motor de los jets, etcétera, que fue un invento pues más reciente de 1942.
Hubo muchas personas que trabajaron en su desarrollo, pero el más importante fue un científico, un inventor quizá conocido por muchos de nosotros, Wernher von Braun, que inventó pues la tracción a reacción. Y más o menos ese fue el desarrollo de lo que serían los medios de transporte actuales. A veces no caemos en la importancia que ha tenido el desarrollo de esos medios de transporte, pero sin ellos, pues para nosotros realmente nuestra vida sería muy limitada. La mayoría de nosotros muy difícilmente conoceríamos quizá la Ciudad de México cuando mucho, pero ninguno de nosotros llegaría mucho más allá precisamente por eso. Simplemente pensemos un poquito, recordemos, bueno, no recordemos, quizá no vivíamos nosotros en esa época, pero recordemos el primer mundial de fútbol que fue en 1930 y tratemos de imaginar a todas las selecciones, público y a todos los periodistas llegando en barcos de vapor. Imagínense cuánto tardarían en haber llegado las selecciones de fútbol para ese mundial, simplemente como dato curioso.